estás conmigo y no me puedo escapar, aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré. Voy a invitar en este momento a los hermanos hipomúsicos. Ellos tienen una alabanza al Señor que compartir con nosotros y vamos a compartirla en nuestros corazones y vamos a compartir en nuestro interior también esta canción con ellos. Que Dios los bendiga. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí
su amor al Señor. Hacer en ti un fino alabastro sin estimar su valor. Y al derramar la fragancia, el perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró. Mi vida entera quiero darte, mi Cristo, mi precioso tesoro. Derramo por ti mi vida entera, la ofrezco a tus pies. Entrego mi vida como un perfume derramado a tus pies. La vida del Señor fue derramada por nosotros. Dios ha entregado lo mejor por amor a tu vida, a nuestra vida. Pero ese ejemplo de amor, de entrega, también nos habla de que como hijos de Dios no tenemos que tener una actitud pasiva, sino también rendido a los pies del Señor. Es interesante que la historia que Vicky y Susi han compartido desde los talentos que Dios les ha dado, es interesante que el relato bíblico cuenta que en todo lugar que se predique este evangelio, y preste atención, en todo lugar del planeta, si usted tuviera una sola oportunidad de escuchar un solo mensaje del evangelio, uno solo. Tal vez hay amigos ahora que sintonizaron Canal 8 y nunca han estado en una iglesia evangélica. Pero ¿sabe qué? Se vuelve a cumplir la palabra de Dios, una sola acción, pero que es predicada en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué es tan importante? Lo hemos escuchado, la entrega, el dar, el no guardarte, el ser derramado. Pero ¿qué es esto del perfume? ¿Sabe que vivimos en estos días? Fíjese que el domingo precioso Dios nos ha regalado. Un domingo de primavera de verdad, ¿eh? Yo creo que hoy es el 21 de diciembre casi. De septiembre, de diciembre, qué mal. Estoy apurado, me parece. ¿Será que uno piensa en las vacaciones ya cuando están los días tristes? ¡Qué furcio! Pero el día de primavera, el día precioso, la fragancia, el aroma de las flores. Y los perfumes, ¿saben qué? Dígame si alguna vez usted no sintió un aroma, un perfume y le hizo recordar cosas de antes. Dígame si no le hizo acordar o la casa de sus abuelos o una comida especial. Los aromas tienen eso, el perfume te hace recordar personas, te hacen recordar situaciones. Los perfumes, hay florales, hay de frutas, hay de madera, distintas. Cada uno de ustedes debe tener su, digamos, decir, este es el que me gusta, este es el que no me gusta. Y que ni le cuento del envase. Y estoy hablando del envase alto, bajo, no estoy hablando de las personas. Hay algunos envases que son más chiquitos, más aplastados, más gorditos, más flaquitos. Estoy hablando del envase, acuérdense.
Hay algunos envases retorcidos también. Hay tantos. Estoy hablando del envase. Estoy hablando del envase. Veo que tiene tantas formas esos envases de perfume. Que, es más, conozco personas que ya no tienen más el perfume, pero el frasquito por ahí está. Creo que hay varios así que tienen. Es interesante cómo el perfume, a veces uno dice, no es nada, pero de qué manera afecta nuestras vidas, de qué manera tiene esa actitud, y el perfume tiene que ver con una actitud de sentirse bien, de higiene también. Aunque muchas veces se trata de tapar ciertos olores con perfume. Y usted sabe que esa combinación es terrible. Dios nos guarde y Dios nos libre. Pero el perfume fue siempre tan importante. Y fíjese que en el caso de María, esta mujer que cantaba Susi, o nos había explicado también Vicky a través del cuadro, dice que ese perfume salía lo que una persona promedio podía trabajar y ganar durante todo un año. O sea, no era, digamos, la copia, sino ese nardo puro. Yo digo, para entregar algo así, ¿cuánto tiempo le habrá ahorrado María? Toda su vida. Trabajo tras trabajo, privándose de cosas, porque sabe que ese perfume representaba no solamente lo que ella más quería, sino representaba su pasado, su presente y también su futuro. Estaba entregando todo allí. Pero vamos al plano práctico, al día de hoy, porque si no nos quedamos con el tema de la historia y el perfume y las fragancias. Yo le invito a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento, capítulo 2 de 2 Corintios. Y vamos a ver cómo ese perfume de Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que hoy estamos conmemorando, estamos recordando la obra de Cristo, en obediencia a la palabra del Señor, pero no solamente en obediencia, sino también en un acto de amor, de reconocimiento, de adoración por lo que Dios ha hecho por nosotros, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso cantamos las canciones donde ensalzamos la entrega del Señor. Y la palabra de Dios dice que Dios nos amó y se entregó por nosotros antes que nosotros conociéramos aún al Señor. Pero Dios ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Y en consecuencia de eso, fíjese lo que la palabra de Dios dice, 2 Corintios, capítulo 2. Ustedes después pueden leer todo el contexto y van a encontrar que hay situaciones difíciles, terribles, donde el apóstol Pablo por ahí en el versículo 11 dice que Satanás, nuestro enemigo, tu enemigo, está tratando de maquinar proyectos, planes, de complicarte la vida, de que te desanimes, de que te enojes, de que abandones la fe. Dice las maquinaciones. Pero en medio de esa situación, versículo 14, fíjese lo que está diciendo la palabra del Señor. 2:14, 2 Corintios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Fíjese el propósito de Dios. Hermano, no es que Dios lo va a llevar o lo quiere llevar, sino que dice aquí, en ese plan de Dios, en ese proyecto de Dios hacia la iglesia. Hermano, Dios no quiere que te quedes abatido, entristecido, sino Dios quiere que tengas victoria en tu vida, victoria en tu familia, victoria en medio de esas maquinaciones que Satanás trata de desanimarte, de hacerte vivir amargado. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, por medio de usted y de mí, manifiesta en todo lugar el olor, el aroma de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor o grato perfume de Cristo en los que se salvan.
Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. ¿Está ahí nada más? ¿Sabe lo que? Este versículo que te habla de que cada uno de nosotros debe tener el perfume de Cristo. El olor, habla del olor de Cristo. Yo sé que hay frases por allí que hoy día se escuchan, sobre todo en áreas ministeriales, donde se dice, bueno, uno tiene que tener olor de oveja y esas cosas más. Pero aquí la palabra del Señor nos lleva más allá a tener el aroma, el olor de Cristo. ¿Y saben lo que está diciendo aquí la palabra de Dios? Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia, y en esa gracia de Dios llega hasta nosotros esta palabra inspirada. Pero Pablo tenía algo bien presente en su mente, en su vivencia. ¿Qué era lo que pasaba? La iglesia en los Corintios, estaba allí justamente en la ciudad de Corinto, una ciudad muy populosa, extremadamente pagana, extremadamente liberal la ciudad. Usted sabe todo el contexto. Comercial, era un cruce de caminos marítimos y terrestres, gente de todas partes del mundo. Y ahí estaba el Imperio Romano. Pero cada vez que los ejércitos del César venían de conquistar distintos territorios, en medio de esa ciudad se armaban unos desfiles impresionantes. Y allí pasaban los legionarios con su marcha bien marcial. Pasaban las bandas de música en medio de los vítores de la ciudadanía. Pero en medio de toda esa fiesta popular había aromas de perfumes, de inciensos que la gente iba encendiendo, y venían los soldados victoriosos y todo el mundo lo aplaudía, y la gente le tiraba flores, y el bullicio y los aromas hablaban de fiesta, de vida. Pero dentro de esa procesión, ¿sabe quién venía también? Los prisioneros, los enemigos derrotados. Y para ellos toda esa fiesta, todo ese colgorio, todos esos aromas, en vez de representar la alegría y festividad, para ellos ese olor representaba muerte. Representaba que iban a ser ajusticiados. Y Pablo dice, hermanos, Dios en su gracia y misericordia quiere que cada uno de sus hijos viva en victoria. ¿Usted está de acuerdo con esto? Que sepa y disfrutar la victoria en medio de una sociedad que está llena de caos, de paganos, idólatras, problemas. Pero uno sabe que puede reunirse en el nombre del Señor, estando aquí o estando en nuestra soledad, en el trabajo o en el viaje, y usted puede tener una alabanza al nombre del Señor, dándole gloria al Señor sobre todas las cosas. Pero aquí la palabra del Señor va un paso más allá y dice, hermanos, tenemos que reflejar el perfume de Cristo. ¿Qué sucede cuando usted se encuentra con otro hermano que no conoce y se encuentra y se identifican como cristianos? Dígame si no se pone contento. Dígame si de golpe empiezan a hablar y usted sabe que están en el mismo espíritu. Y usted sabe que nunca se han visto, nunca han hablado, pero por dentro de ustedes corre la misma sangre, la sangre de Cristo Jesús, que los ha unido. Y ese aroma, para unos dice, es aroma de vida. El aroma de Cristo está en medio de nosotros. Y cuando uno alaba y bendice el nombre del Señor en medio de las dificultades, sube también como un aroma delante de la presencia del Señor. Pero esa actitud de gozo, de agradecimiento, de alabanza a Dios, para usted es vida, pero para otros es muerte. Porque el testimonio de los hijos de Dios, el testimonio de la iglesia del Señor, confronta a esta sociedad, confronta al modo de vivir de esta sociedad. Entonces
ya no es un perfume agradable, sino que ellos sienten algo que les está molestando. La iglesia del Señor debe representar siempre, ¿sabe por qué? Ese perfume de alabanza, de gratitud al Señor en medio de los problemas. Porque hay un versículo, y permítame leérselo, Isaías capítulo 43, versículo 4. Y quiero muy especialmente dedicárselo. Si hay alguien que piensa que usted no le importa a nadie, que vino hoy y tal vez hoy nadie lo saludó, si tal vez alguno nos está mirando a través de la televisión y no se anima a venir porque uno dice, no conozco a nadie, no sé cómo, ni me van a saludar, me voy a sentir mal. Fíjese lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Isaías 43, versículo 4. Porque a mis ojos, dice Dios, a los ojos de Dios, fuiste de gran estima. A los ojos de Dios, Dios te dice, querido hijo, querida hija, vos sos importante. Tal vez otro no te considere, pero Dios te considera importante. Tal vez nadie en la familia te considere. Dios te dice, vos sos importante. De gran estima. Pero no solamente esto, y fíjese cuál es la obra de Cristo, porque cantamos del amor del Señor, de la gracia de Dios, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y celebramos la cena del Señor recordando esto, pero dice, yo te amé. Pero antes de esto fíjese, dice, fuiste honorable. ¿Qué quiere decir esto? Honorable. A veces no lo utilizamos en el común de nuestras conversaciones. Pero lo que Dios está diciendo allí, el concepto de honorable, en el idioma original, sabe que está diciendo que usted es una persona de peso. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, hermanos, Dios nos ha sacado del poder de las tinieblas. ¿Puede decir amén a esto? Dios los ha sacado del poder de Satanás. Dios lo ha sacado del tacho de la basura. Porque lo que hace el pecado es eso. El pecado pareciera que al principio nos atrae, nos agrada, nos hace sentir que somos, digamos, no personas atrasadas. Pero después usted empieza ya a sentir a ese olor a pudrición que dice la paga del pecado es muerte. Pero la obra de Cristo es justamente esto, sacarnos de las tinieblas, sacarte del basural y ponerte allí a la altura de los planos celestiales para que puedas ser un hombre y una mujer de bendición, un hombre y una mujer honorable. Un hombre y una mujer honorable. ¿Sabes qué significa este concepto de que tu palabra tiene peso? Que ya no hablas vos por lo que a vos te parece, sino que hablas por lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es actual para este tiempo. Entonces tal vez nadie le importaba lo que usted opinaba. Pero cuando uno empieza a vivir la palabra del Señor, a vivir la palabra del Señor, Dios lo ha puesto en lugares donde usted con toda humildad debe saber que es importante para Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y ese perfume debe estar en nuestros hogares, en el colegio, en la facultad, en el trabajo, en los medios de transporte, cuando vamos a hacer las compras. Que el aroma de Cristo esté siempre presente en cada uno de nuestros actos de vida. Pero no solamente podemos ver este concepto de donde el perfume, el aroma de Cristo, dice la palabra del Señor, debe ser reflejado, sino que el concepto del perfume, ¿sabe qué? Tiene muchísimos años. Por allí, si usted busca en Éxodo, capítulo 28, 29, 30, donde Dios específicamente le dice a Moisés cómo realizar los distintos elementos del tabernáculo para el culto a Dios.
Entre tantos elementos, Dios aún le da la receta a Moisés. ¿Cómo tenía que hacer un perfume que iba a ser utilizado en ese servicio en el tabernáculo allí en medio del desierto? Entonces por ahí, usted léalo después en su casa y va a encontrar donde en esa receta hay algunos elementos de especias muy finas, como mirra, aunque es amarga y rojiza, y tenía un concepto medicinal, y allí hay toda una enseñanza espiritual que lo dejamos para otro día. Habla de canela, de acacia, y hierbas aromáticas unidas o en una mixtura de aceite de olivas puro. Y así cuando Dios le dice a Moisés, dice, bueno, más o menos esto te vas a preparar. En la Biblia San Roberto dice un tacho, pero ahí dice de otra manera. Pero un tacho para que lo pueda entender Roberto, porque si no, no lo entiende. Dice justamente como un tacho como de 5 litros. Y ese aceite va a servir para ungir los elementos del tabernáculo. Va a servir para ungir el arca. Va a servir para ungir la mesa de los panes. Va a servir para ungir también a Aarón y a los demás sacerdotes. Y dice, y cuidado, que ese perfume no se puede falsificar o lo puede hacer cualquiera, sino que es el perfume de la santa unción. Usted que conoce la palabra de Dios va a ver a lo largo de la historia del Antiguo Testamento, cada vez que Dios llamaba a una persona a ejercer como rey o como sacerdote, siempre antes de comenzar iba a ser ungido. Y le dice, bueno, Roberto, pero esto es la historia, es lo que pasó allí tanto tiempo. ¿Quiere ver hoy por dónde pasa este concepto que a veces se nos contagia y hay tantas cosas raras que a veces uno puede escuchar con respecto a la unción? Primera de Juan, yo le invito a que abra su Biblia allí, casi al final de la Biblia, muy poquitas páginas antes del Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. El versículo es el 20, pero yo le voy a leer desde el 18 para entender el contexto. Y preste atención a lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana, hermanos. Porque estamos viviendo tiempos que la palabra de Dios ya nos anunció hace mucho tiempo. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor, versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros, jóvenes, adultos, mayores, hombres y mujeres, tenéis la unción, ¿de quién dice? Del Santo. Y conocéis todas las cosas. Permítanme aquí detenerme un instante. Hermanos, los tiempos que nos tocan vivir no son tiempos fáciles. Son tiempos que cuando vos lees las noticias o escuchás las noticias, vos decís, algo de esto ya me hablaron o en la escuela dominical o en algún estudio bíblico o en alguna reunión. Y es interesante que el concepto de anticristo, contrario a Cristo, aunque todavía no está visible, pero el espíritu del anticristo está en medio de este mundo, tratando de provocar caos generalizado y crear un espíritu contrario a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero es interesante que todo esto ha surgido desde una base de fe, pero se ha distorsionado con el tiempo.
Pero no quisiera profundizar esto, lo dejamos para otro día. Lo que está diciendo acá el versículo 20, fíjese, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Hermano, y permítame decirlo de este modo, no dude a la palabra de Dios. No dude a lo que la palabra de Dios está aseverando. Antiguamente, la unción tenía que ver justamente con el tema de los reyes, los sacerdotes, exclusivamente. Pero ¿qué significaba ese derramamiento de aceite? ¿Qué significaba ese derramamiento de aceite? Por ejemplo, cuando David es apartado para el reinado, cuando era solamente un jovencito. Y David volvió allí a cuidar las ovejas. Ese derramamiento, esa unción, ¿sabe qué estaba significando? Dios estaba diciendo, estos son mis hijos especiales. Estos son mis hijos especiales. A través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través de la obra de Cristo, por amor a nosotros, ¿sabe quiénes son los hijos especiales ahora? Cada uno de ustedes. Cada uno de aquellos que creen que Jesucristo es nuestro Señor. Cada uno de aquellos que creen que la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha limpiado. Y cuando la palabra del Señor dice, queridos hermanos de la iglesia del Faro, queridos hermanos en la fe que nos ven a través de la televisión, ustedes tienen también la unción del Santo. Lo que está diciendo Dios, ustedes también son especiales. Ustedes también, yo los he apartado para mí. Yo sé que el concepto de unción se ha transformado de golpe cuando más o menos nos sentimos impactados por algún ministerio. Pero la palabra de Dios aquí es clara, es precisa y dicen, queridos hermanos, ustedes tienen, no dice van a tener, tienen la unción del Santo. Y uno dice, estos hermanos tenemos que cuidarlos y reconocer cuál es nuestra identidad. Y Dios en su propósito quiere que no solamente podamos saber cuál fue su entrega de amor por nosotros, sino que también nuestra vida esté dispuesta a servir al Señor, rendidos al Señor. Y como hoy vi que decía, Dios a cada uno de sus hijos también da dones y ministerios espirituales. Algunos de ellos los vemos visiblemente cada reunión, aquellos que nos ministran a través de la alabanza, a través de la música, esos son también dones y ministerios. Aquellos dones y ministerios que uno puede ver cada vez que escucha la palabra del Señor, son dones dados a la iglesia. Ministerios de servicio, de entrega. Los maestros de la escuela dominical están ejerciendo ese don, ese llamado que Dios le ha dado. Aquellos hermanos que trabajan en la obra del Señor a través de la administración, o que Dios les dio la capacidad de saber cómo ejercitar los medios para aún lo material pueda ser de bendición a aquellos que no lo tienen. Hermanos, eso también tiene que ver con dones y talentos espirituales. Y créanme, también todos ellos tienen la unción del Santo. Cada uno de los que sirve a Dios. Cada uno de los líderes que está ejerciendo su ministerio en cada reunión de Grupo Faro. Usted tiene la unción del Santo. Cada vez que usted va a visitar un hospital, o como escuchamos los otros domingos, el geriátrico, el hogar de niños, o compartir de la palabra del Señor, hermano, tenés la unción del Santo sobre tu vida. Ese perfume. Y Dios nos bendice. Dios nos ha sacado del olor de la pudrición y te ha perfumado con el olor de Cristo. ¿Para qué? Para que puedas ejercer ese ministerio en entrega al Señor. No te guardes ese frasquito. No te guardes ese frasquito. Si Dios te ha llamado
a poder alabar y bendecir el nombre del Señor a través de los distintos ministerios que tenemos en la iglesia, utilizarlo para la gloria y la honra del Señor. ¿Por qué? Porque primero es un acto de amor al Señor y en segundo lugar tenés la unción del Santo sobre tu vida. Los tiempos son difíciles, son tiempos bíblicos los que nos tocan vivir, pero la unción del Santo está sobre tu vida. Pero permítame muy rápidamente, hoy antes de entrar a celebrar la cena del Señor, a ver un versículo en el libro de Eclesiastés. Un versículo, y yo le invito a que lo lean todos, lo busquen todos. Porque son versículos que a veces se nos pasan por allí, por alto. Y en esta mañana donde a través de la pintura, a través de la canción, a través de la palabra, estamos viendo el concepto del perfume, del aroma, de la entrega, el amor de Dios por nosotros, pero también nuestro amor hacia Dios a través de esa pasión, a través de ese ministerio que Dios puso en su vida. ¿Por qué hablé de pasión? Porque a veces uno dice, Señor, yo no sé qué hacer, no sé cuál es el trabajo que tengo que hacer. Permítame sugerirle esta receta. Ore a Dios. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Dios produce el querer como el hacer en su vida. Y de golpe empieza a producir algo dentro de nosotros que usted sabe que lo tiene que hacer. Y yo creo que todos sabemos en el fondo que hay cosas que tenemos que hacer. Y se empieza a sentir, ya no es el problema qué cargo voy a tener, no, sino cuál es la carga. Gracias a Dios que esto aquí no sucede. Usted esto téngalo en cuenta cuando le toca visitar alguna iglesia por Mozambique. Allí hay un problema en Mozambique, que hay muchos que están preocupados por el cargo. ¿En serio? ¿En Mozambique pasa esto? Lo primero es, bueno, ¿y qué cargo voy a tener yo? ¿Y a cuántos voy a mandar? ¿Y a quién voy a mandar y a quién no voy a mandar? Eso pasa en Mozambique, que ténganlo en cuenta. A Dios no le importa tanto el cargo, hermanos. Y si tratamos de hacer entender a los hermanos en Mozambique que lo importante no es el cargo, lo importante es la carga que Dios pone sobre su vida. Y Dios le va a pedir cuenta por esa carga que Dios pone en su vida. Ese perfume que debe ser derramado y entregado y volcado delante de la presencia del Señor para bendición a otras personas. Y yo doy gracias a Dios por la iglesia Alfaro, porque uno realmente se entusiasma y se emociona ver tantos hermanos también a lo largo de la semana en actividad continuamente, entrando, saliendo, teniendo reuniones, ensayos, preparándose, juntándose para salir a otro lugar, los jóvenes con la hora feliz los sábados por la tarde. Digo, estos chicos podrían estar en cualquier otro lado. Los hermanos que vienen a prepararse, a estudiar la palabra del Señor, a hacer algo que Dios está poniendo en su vida. Hermanos, eso es entregar, derramar ese frasquito de perfume. Y acuérdense que los frascos de perfume de distinto tamaño, acuérdense esto. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Yo sé que este no es un versículo para subrayarlo, ¿vio? No creo, no sé si hay alguno que tiene su Biblia, a veces que le gusta subrayar y marcar. No sé si hay alguno que tenga este versículo subrayado. Hablamos del perfume, la fragancia, el aroma, cómo te hace recordar cosas, te hace recordar familia, te hace recordar momentos gratos. Hablando del perfume, siempre yo digo, hay un perfume que a mí de adolescente, jovencito, me gustaba y Susi dice, ni se te ocurra ponértelo. Pero me gusta, ¿qué voy a decir? El de pino silvestre. Ese, ya sabe de qué año estoy hablando, ¿no? Por exacto, el fraquito era como una peña. Y qué sé yo, era ese, el primero que había tenido, me gustaba. Y Susi me dice, no se te ocurra comprarte. La otra vez pasamos por un lugar y digo, uy, mirá, acá lo venden. Y se me seguía el largo. Conmigo como nos hace recordar cosas así.
El asunto es, imagínense ese perfume que usted tiene ahí guardado, que lo tiene preparado nada más que para ocasiones especiales, para esas ocasiones donde, no es que usted va a la feria y se pone ese perfume. No, para ocasiones especiales, y usted encuentra que dentro del perfume hay una mosca muerta. Ah, Dios. Entre el enojo y quién se le ocurrió meter la mosca y todo esto. Bueno, antiguamente no eran los frasquitos como conocemos hoy día, eran recipientes. Pero una mosca, una sola mosca, que caiga en ese perfume valiosísimo, echa a perder todo ese perfume. Yo quiero, antes de celebrar la cena del Señor, hermanos, revisar nuestros recipientes de perfume. María entregó ese perfume puro, dice. ¿Qué quiere decir puro? No había nada que esté contaminado. Pero una mosca, usted sabe por dónde andan las moscas, por toda la inmundicia. Usted pasa por un basural en una esquina, vio esas esquinas que a veces tenemos en nuestra ciudad y esperemos que nuestras autoridades puedan tenerla limpia la ciudad. Pero usted sabe el enjambre de moscas que hay continuamente. Hasta fruncimos la nariz, el olor es impresionante. Y usted dice, esto es un foco de contaminación. Recuerdo hace muchos años haber hablado con un misionero de África. Y él me contaba que le tocaba transitar con su jeep a un lugar donde por diversas razones había muchas moscas. Y en un momento dice, el motor empezó a fallar, y combustible hay. Parecía que está todo bien. Y ya casi apenitas podía avanzar. Cuando empiezan a revisar, resulta que el filtro de aire, y los hermanos que les gustan los motores de esto saben y conocen esto, estaba casi tapado por la cantidad de moscas. Tuvieron que limpiar, sacar todas esas moscas que estaban tapando ese filtro, y el vehículo siguió avanzando normalmente. El que tiene oídos oiga. Hermanos, en la vida cristiana, en la obra del Señor, cuando uno comienza el servicio al Señor, estamos con ganas. Venimos temprano a la reunión. Nos entusiasmamos, no sé qué llegó tarde, hoy llegué tarde yo. Nos entusiasmamos, tenemos un montón de situaciones que nos animamos, ahí estamos dispuestos. Pero por alguna razón, pareciera que nuestro vehículo cada vez va más despacio, cada vez nos vamos quedando. Y uno dice, no, lo que pasa es que es un modelo viejo, ya no hay que buscar otro modelo. Y tenemos, no, los caminos están mal, no, hay otro problema. Y un montón de excusas, y no nos damos cuenta que tal vez las moscas han tapado el conducto del aire y no puede haber una buena combustión y no se puede avanzar. Pero fíjense qué interesante, en esa sabiduría de la palabra de Dios, no se está hablando de elefantes. No le está hablando de animales enormes, moscas chiquitas. Y usted sabe que moscas hay distintas clases, moscas que pican, moscas que ensucian, la mosca de la fruta, lo molestas que son. Pero una mosca, no importa el tamaño, echa a perder todo el perfume. Se me antojó ponerle nombre a algunas de esas moscas, chiquitas, insignificantes, pero que echan a perder el perfume que Dios ha puesto dentro de nosotros. Echan a perder esa unción que Dios puso dentro de nosotros. Si yo le digo la palabra murmuración, y uno dice, bueno, hay cosas peores, hermano. Sí, claro que hay cosas peores. Pero la murmuración, hermanos, es una mosca que echa a perder todo ese perfume precioso que Dios ha hecho en su vida. El chisme
No, yo te cuento esto para que estés orando. Así que ese clásico yo te cuento, nada más que queda ahí, y en realidad es un reguero. Sobre todo cuando hay mala intención. Sobre todo cuando se quiere desacreditar a otra persona. Ese decir, bueno, fácil, yo le canto las 40. El rencor, las quejas. Hermanos, son cosas, detalles. Casi diríamos, bueno, socialmente nadie va a la cárcel por eso. Es verdad, nadie va a la cárcel por eso. Pero una sola mosca echa a perder ese perfume de la unción de Dios sobre tu vida. Una palabra fuera de lugar, ¿cómo contamina ese perfume? El Salmo 19 habla algo interesante, habla de la grandeza de Dios, cómo Dios nos habla a través de la creación. Pero el salmista, por allí, el versículo 19 y 20, ustedes pueden leerlo en su casa, dice: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Líbrame de la soberbia. Y es verdad, como dije, nadie va a la cárcel por soberbio. Pero el salmista sabía lo que eso podía producir dentro de su vida. Y esa soberbia es una mosca que contamina el perfume. Si lees en el libro de Proverbios, capítulo 16, y el capítulo 6 también, sobre todas las cosas, vas a encontrar que la pereza, no, lo hago más tarde, eso también es una mosca. No, después, no, ahora estoy descansando, no tengo, no, mejor para otro tiempo. La pereza es una mosca que echa a perder el perfume. Hermanos, yo sé que cuando escuchamos lo que Vicky contaba, cuando escuchamos la canción, nos emocionamos, decimos: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu entrega. Y que en el fondo sabemos que hay algo que tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que hacer casi con desesperación, como hizo María, que entró corriendo intempestivamente en esa habitación. Y todos los que estaban allí se quedaron en silencio. Nadie hablaba, pero todos pensaban. Y ella empezó a quebrar ese frasquito. Dice: toda la casa se llenó del perfume. Hermanos, y creo que a veces tenemos nuestros frasquitos con perfume, pero cuando venimos ante la presencia del Señor, nos damos cuenta que a veces no son lo que nosotros quisiéramos. Han entrado moscas que han contaminado. Y uno dice: Dios, vos te mereces lo mejor, y yo no tengo lo mejor. Vos te mereces realmente un perfume puro, santo, perfecto. Y uno dice: Dios, mi frasco está lleno de moscas. ¿Qué hago? En Mozambique, los hermanos a veces van corriendo de lugar en lugar buscando una nueva unción, algo diferente. La unción está en tu vida, hermano, pero ten cuidado con las moscas. La unción del Señor está en tu vida, sobre tu ministerio. Pero revisa cómo están las moscas. Permítanme invitarlo a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Y ya vamos a estar orando y vamos a estar celebrando la cena del Señor. Este problema de las moscas no solamente es un problema del siglo XXI. El problema de las moscas no es solamente para esta generación. El problema de las moscas no es solamente para aquellos que hoy nos están mirando a través de la televisión y que no se animan a volver al lugar donde se habían concurrido o donde se estaban reuniendo. Este problema de las moscas siempre han existido. Pero quiero decirle algo de parte de Dios. Dios tiene la solución también.
para las moscas indeseables. 1 Corintios capítulo 5. Y Pablo da indicaciones inspirado por el Espíritu Santo sobre cómo celebrar la cena del Señor como nosotros ahora la vamos a celebrar. Y no está dando acá instrucciones si tenés que estar de pie o sentado, o qué canción tenés que cantar, o qué cosas tenés que hacer, o qué palabras tenés que decir. No. Va a hablar de qué actitud debe haber dentro de nosotros. Y aquí Pablo no va a hablar de moscas, sino va a hablar de algo también muy chiquito, pero que realmente produce cambios en el original. Y va a hablar de la levadura. Pero permítame referirlo y asociarlo con la mosca. ¿Cómo cambia el elemento principal? Capítulo 5, versículo 6, allí promediando el versículo hay una pregunta y dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues, y lo está diciendo a mí en primer lugar, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, aleluya, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, celebremos esta cena del Señor, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Permítame llevar este pensamiento a qué hacemos con las moscas. Esta semana nos reunimos, hemos tenido la grata ocasión de conocer a una hermana con el pastor Pedro, a una hermana que fue misionera por 40 y pico de años, allí en el norte argentino, cerca de Tartaga. La había traído la hermana Renata, es una amiga de la hermana Renata. Se fue muy jovencita allí, al Chaco salteño. Tenía 22 años, creo que cuando se casó, y se fue a vivir allá. Pero a vivir no es que uno dice, bueno, a distancia. No, a convivir con los aborígenes, los chorotes, los huichís. Una sociedad que vivía casi como en la época, ¿cómo le podría decir? No conocía absolutamente nada. Y ella se casó y se fue allí como misionera. Entonces le preguntamos con el pastor Pedro cómo eran las distintas vivencias y todo esto, y ella nos decía, el grave problema, en medio del calor, imagínense, en verano dice más de 50 grados, y el polvo finito y todas estas cosas, pero dice las moscas que traen enfermedades y traen contaminación, y la cantidad de chicos que se morían en realidad porque eran afectados por esas moscas. Y tal vez el insecto más peligroso en esa zona era la vinchuca. Y ella nos decía, ¿sabe qué? Yo tuve que aprender a dormir con un tul. Acuérdense, algunos de ustedes han dormido bajo un tul. Algunos de bebés que ni se acuerdan. Otros ya más grandecitos. Pero el tul es como un mosquitero. Impide que entre las moscas los mosquitos. Hermanos, cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, de acuerdo a la palabra del Señor, la obra de Cristo en nuestras vidas ha hecho que cada uno de nosotros seamos un perfume para la gloria del Señor. Un perfume por el amor de Cristo, por la entrega de Cristo. Y no solamente eso, sino que Dios nos ha ungido con la unción del Santo para que puedas ejercer ese ministerio. ¿Cómo cuidar que no entren moscas? Es necesario poner un tul, pero permítanme hablarle del tul espiritual. El tul es una red tejida con 2 hilos, 2 líneas que se van tejiendo. Y fíjese que aquí el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice, así que hermanos, hoy que vamos a celebrar la cena del Señor,
no con la vieja levadura, no con la actitud mala del pasado, no con las moscas de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Permítame ponerle nombre a esos hilos que van a formar ese tul que van a impedir que entren las moscas. Uno de esos hilos es sinceridad y otro de esos hilos es verdad. Cuando somos sinceros delante de Dios, decimos: Señor, yo agradezco tu obra por mí en la cruz del Calvario, pero veo que he permitido que entren moscas y están contaminando esa sinceridad. ¿Sabe lo que va a activar? La sangre de Cristo tiene poder para limpiar todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar de todas esas clases de moscas y moscas. Póngale el nombre que usted quiera, grandes, chiquitos. Pero la sangre de Cristo no ha menguado su poder. Pero también ese tool es andar en verdad. Señor, ayúdame a andar en tu palabra. Ayúdame a vivir tu palabra, a aplicar tu palabra cada día. Entonces ese perfume se va a mantener puro, limpio, santo, agradable al Señor. Y entonces cada vez que usted va a tener la oportunidad de ejercer esa carga que Dios pone en su vida, usted lo va a hacer con una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque es un grato perfume que lo entrega delante del Señor. Y tiene un costo, claro que tiene un costo. A María era un perfume que le costó todo un año de trabajo. La vida cristiana en Victoria tiene un costo. Sí. El costo, ¿sabe cuál? La obediencia al Señor. Pero quiero decirle algo de parte de Dios. Mayor es el que está con nosotros. Mayor es el que está con su pueblo que aquel que está en el mundo. Hermanos, vamos a celebrar en unos instantes la cena del Señor. Y nos vamos a presentar delante de Dios recordando lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y vamos a ver nuestro frasco de perfume. Si hay moscas, es el tiempo de limpiarlo, para que nuestra vida esté en entrega delante del Señor.